Faltaba calcular la potencia compleja de la rama 3 y la potencia compleja de la rama 4. Vamos a continuar con la potencia de la rama 3. Entonces, ¿qué es lo que ya sabemos? Que la potencia ya podemos decir que es potencia media, puesto que cuando nos dieron los datos de la carga 3, nos dieron como dato que era de 3500 watts, y los watts solo son para la potencia, o las unidades de los watts solo son para la potencia media real activa o promedio. Entonces tenemos que la potencia media de la rama 3, que es de 3500 watts, tenemos un factor de potencia que es en adelanto. Recuerden que cada vez que tengamos un factor de potencia en adelanto, lo que tenemos en esa impedancia es un capacitor. El capacitor me produce una potencia reactiva negativa, por lo tanto el ángulo es negativo. El factor de potencia es 0.5, ya sabemos que el ángulo lo obtenemos a través del coseno inverso del factor de potencia. Sustituyendo datos, tenemos que sería 60, le agregamos el menos porque ya sabemos que al ser en adelanto la potencia reactiva va a ser negativa, y si la potencia reactiva es negativa porque teníamos un capacitor, entonces el ángulo debe de ser negativo. Por eso es que escribimos que es menos 60 grados. Escribiendo nuestro triángulo de potencias, ahora los datos que tenemos, pues es, en este caso, hablamos de la rama 3, pues es la potencia media, ya conocemos de la rama 3, y nos faltaría calcular la potencia reactiva de la rama 3 para poder obtener a la potencia compleja de la carga 3 o de la rama 3 si fuera el caso. Entonces ahora nos vamos a auxiliar de la tangente de teta su índice 3, porque eso es cateto opuesto entre cateto adyacente. Cateto opuesto entre cateto adyacente. Tenemos que el cateto opuesto va a ser nuestra potencia reactiva de la rama 3 entre el cateto adyacente, que ya sabemos que vale 3500 watts. Entonces despejamos a la potencia reactiva, que es igual a 3500 por la tangente de teta su índice 3. Sustituimos datos, hacemos operaciones y nos queda que la potencia reactiva de la rama 3 va a ser igual a menos 6062.17782 y bars. Aquí el triángulo no correspondería mucho porque la potencia reactiva es muy grande, pero como no sabíamos en un inicio de cuánto iba a ser el valor de la potencia reactiva, nada más que era negativa, pues entonces estamos correctos en la representación. Ahora, si lo quisiéramos hacer ya real, tendríamos que ampliar más a la potencia reactiva. Por lo tanto, mi potencia compleja va a ser igual a 3500, que era el dato que me dieron a mí, menos la potencia reactiva que ya se calculó, o más la potencia reactiva que ya se calculó, que es de menos 6062.17782 y esos son volts amperes. Ya calculamos la potencia compleja de la rama 3, ahora vamos a calcular por último la potencia compleja de la rama 4. ¿Qué datos nos dieron? Pues ahora podemos decir que tenemos la potencia reactiva de la rama 4, porque los datos que nos dieron es que esa potencia que nos daban de la carga 4 era de 1500 bars. Por lo tanto, cada vez que nos den bars ya sabemos que es una potencia reactiva, es un imaginario. ¿Y por qué dejamos ese valor positivo? Porque nos están indicando también que el factor de potencia de la carga 4, aquí me equivoqué yo, de su índice es 4. Ustedes lo corrigen bien en su libreta. Del factor de potencia de la carga 4 es en atraso, y recuerden que cada vez que tenemos un factor de potencia en atraso, significa que tenemos una bobina en la impedancia, el imaginario es positivo y eso me genera una potencia reactiva positiva. Por eso es que si ya me dijeron que la potencia reactiva era de 1500 bars, como el factor de potencia es en atraso, entonces esa potencia reactiva la dejo positiva, le agrego el imaginario y ya sé que son bars. Mi factor de potencia es de 0.71. Para calcular el ángulo teta su índice 4 utilizamos el coseno inverso de 0.71 y eso nos queda como 44.765 grados. Escribimos nuestro triángulo de potencias. Ya mencioné que la potencia reactiva va a ser positiva, estaría en el primer cuadrante, ya lo conocemos, es 1500 I bars. Podemos omitir la I porque estamos sobre el eje imaginario. Recuerden que al momento de calcular con las identidades trigonométricas no vamos a usar el imaginario. Conocemos el ángulo, que es de 44.765 grados. Nuevamente nos vamos a auxiliar de la tangente de teta su índice 4. Va a ser igual a la potencia o al cateto opuesto, que en este caso es la potencia reactiva de 1500, entre el cateto adyacente, que es la potencia media 4. Queremos encontrar a la potencia media 4. Hacemos el despeje y nos queda 1500 entre la tangente de teta su índice 4.
Sustituimos datos, hacemos operaciones y nos queda que la potencia media de la rama 4 va a ser de 1512.35.531 watts. Y por lo tanto, pues ya tenemos a la potencia compleja porque ya encontramos la potencia media y ya tenemos la potencia reactiva. La potencia compleja de la rama 4 va a ser igual a 1512.35.531 más 1500i, y esos son volts amperes. Ya podemos calcular los valores que nos pidieron, que es la potencia compleja total, la potencia aparente total, el factor de potencia total y realizar el triángulo de potencias. La potencia compleja total, recuerden que siempre se va a calcular a través de la suma de las potencias complejas de cada rama, en este caso de cada carga, porque nos dieron cargas. Entonces tenemos que es la potencia compleja de la carga 1 más la potencia compleja de la carga 2 más la potencia compleja de la carga 3 más la potencia compleja de la carga 4. Recuerden, como ya son los totales, solo voy a usar dos decimales de los 5 que yo estaba usando. Entonces tenemos que va a ser igual la potencia compleja total a 13.412.36 en la parte real, menos 4.058.45i en la parte imaginaria, que sería la potencia media real, activa o promedio, y esta sería la potencia reactiva. Sus unidades son los volts amperes. La potencia aparente siempre es la magnitud de la potencia compleja total, en este caso. Entonces ya sabemos que la magnitud de un número complejo imaginario o rectangular es la raíz cuadrada de la parte real elevada al cuadrado más la parte reactiva o imaginaria elevada al cuadrado. Eso nos da como resultado 14.012.93 y las unidades son VA, porque es la potencia aparente. El ángulo total, para poder obtener el factor de potencia, lo vamos a calcular a través de la potencia compleja. Como tenemos una potencia reactiva negativa, significa que tenemos un capacitor, o el efecto de mis cargas que predomina es un efecto capacitivo. Entonces, si tenemos un capacitor o un efecto capacitivo porque la potencia reactiva es negativa, el factor de potencia es en adelanto. ¿Y cómo obtenemos el ángulo total? Pues es igual a la tangente inversa de la parte imaginaria, que es menos 4.058.45, entre la parte real, que es 13.412.36. Eso nos da un ángulo de menos 16.835 grados. Ya sabemos que el factor de potencia es en adelanto, porque predominó un efecto capacitivo, y el capacitor adelanta la corriente con respecto del voltaje, por eso es en adelanto, y va a ser igual al coseno del ángulo que se obtuvo, que es de menos 16.835 grados, y eso nos da un factor de potencia de 0.95, que también es un factor de potencia muy bueno, porque la parte media o la potencia media real, activa o promedio es mucho mayor a la potencia reactiva, que ya saben que consideramos como pérdidas. Y entonces ya podemos hacer nuestro triángulo de potencias, en el cual la potencia media siempre va sobre el eje real, que es de 13.412.36 watts. La potencia reactiva siempre va sobre el eje imaginario, que como es negativo, pues queda en el cuarto cuadrante y es de menos 4.058.45i, y las unidades son bars. La potencia aparente, que sería la hipotenusa, pues la potencia, su valor es de 14.012.93, sus unidades son VA. El ángulo que se obtuvo, que era el total, que es de menos 16.835 grados. Y con esto estamos terminando el ejercicio, en el cual nos dieron únicamente potencias y factores de potencia y nos indicaron que teníamos 4 cargas. Calculando la potencia compleja de la carga a través de los triángulos de potencias, obtuvimos la potencia compleja total, porque nada más es la suma de las potencias complejas obtenidas, y ya hicimos todos los cálculos necesarios.